vamos a sacar toda la información y ya armando, preparándonos para el examen como tal, ¿ya? A ver, vamos a colocar esto. La enfermedad ulcerosa péptica, ¿no? Y los trastornos relacionados que también estamos sacando esos puntos que pues, y vamos a reforzarlos, ¿no? Entonces, la enfermedad ulcerosa péptica, colega, ¿se puede ver, por favor, ahí si me puede la manito? No quisiera, sí, ¿no? Sí, La doctor, se presentación. puede ver. Sí, doctor, se ve. Ya. Entonces, vamos a ir, y la enfermedad ulcerosa péptica es un equilibrio roto, ¿no? Obviamente, de la fisiología defensiva a la terapéutica restauradora, ¿no? Entonces, la misma didáctica, miren, es un paciente, varón de 58 años, contador de profesión, con antecedentes de hipertensión arterial y osteoartritis de rodilla. ¿No? Es un paciente que ya tiene antecedentes, ¿no? El motivo de consulta ha sido un dolor abdominal superior a 3 meses de evolución. El paciente describe un dolor de tipo quemazón o urente de la epigastria. Refiere que el dolor suele aparecer de 2 a 3 horas después de las comidas y es especialmente intenso durante la madrugada, ¿no? Un dolor nocturno que refiere. Refiere que el malestar mejora parcialmente a la ingesta de alimentos, ¿no? O antiácidos de venta libre. En las últimas 2 semanas el dolor se ha vuelto más persistente y se acompaña de saciedad temprana. Antecedentes farmacológicos, ¿no? Toma suenalapril para la presión, refiere consumo frecuente de ibuprofeno, ¿no? Por el problema osteoarticular, así se es debido al dolor articular, ¿no? Y el examen físico, pues presenta sus signos vitales, ¿no? Están dentro de los rangos 78 cardíaca, la temperatura y la presión arterial, ¿no? Perfectamente controlada. El abdomen no tiene particularidades, ¿no? El dolor, con dolor moderado a la palpación profunda en el epigastrio, no se palpan masas ni visceromegalias, signo de rebote negativo, ritos presentes y normales. No negativo para melenas dentro del tacto rectal, ¿no? Y obviamente la hemoglobina en ese es negativa. Dentro de los exámenes complementarios que se les realiza a este paciente, ¿no? Ahí está la hemoglobina de 13,5, leucocitos, plaquetas en rangos normales, ¿no? La prueba de aliento áurea sí está marcada, ¿no? Para el Helicobacter pylori. Dentro de la endoscopía se observa una solución de continuidad de la mucosa en la primera porción del duodeno, ¿no? Cara anterior de 1,2 centímetros de diámetro, ¿no? Con base cubierta de fibrina y necrosis eosinofílica, ¿no? Bordes bien delimitados. Entonces, el diagnóstico es una enfermedad ulcerosa péptica, en úlcera duodenal activa, la infección por el Helicobacter pylori y la gastropatía por Aedes. Un factor que obviamente es contribuyente a todo lo que es la enfermedad ulcerosa, ¿no? Obviamente la suspensión de Aedes se recomienda cambiar obviamente el ibuprofeno, ¿no? Y terapia para erradicar el Helicobacter pylori, ¿no? El esquema cuádruple, ¿no? Ahí vamos a ver cuándo se utiliza el esquema trivio o el 4 asociado debido a la prevalencia y factores de riesgo presentes de este paciente, ¿no? Entonces ahí se le da la bomba de protones, el bismuto, metronidazol y la tetraciclina por 14 días, ¿no? Aquí les dan los 14 días, ¿no? Y el mantenimiento continúa con ibuprofeno o meprazol con 4 semanas adicionales para asegurar la cicatrización de la úlcera. Entonces, dentro de este caso, ¿cuál es la definición fisiopatológica de una úlcera péptica? ¿No? Pregunta clásica, ¿no? De fregado. ¿Cómo lo define? ¿Cómo lo definimos? Como la pérdida de la integridad de la mucosa del estómago o del duodeno que produce un defecto local, ¿no? O excavado debido a una inflamación activa con un tamaño mayor a 5 milímetros y que se extiende hasta la submucosa. Entonces, es una solución de continuidad, ¿no? Que muchas veces, o una pérdida de la integridad de la mucosa del estómago o del duodeno que produce ese defecto, ¿no? Y que tiene características de tamaño, ¿no? En diámetro al tamaño mayor a 5
y que se extiende hasta la submucosa, ¿no? No va hasta la muscular, no va se extiende hasta la submucosa, ¿no? ¿Por qué el dolor del paciente mejora con la ingesta de alimentos? Entonces, aquí es otro síntoma característico. ¿Por qué el dolor del paciente mejora con la ingesta de alimentos? Entonces, van a ver, bueno, recordando, ¿no? El dolor del paciente, todo dolor abdominal, exacerba o mejora con los alimentos, ¿no? En este caso, el paciente mejoraba con la ingesta de alimentos, ¿no? Es un síntoma clásico de la úlcera duodenal, ¿no? Toda úlcera duodenal donde el alimento actúa como un amortiguador del ácido gástrico, aunque el dolor suele aparecer horas después del ayuno, cuando el ácido estimula la úlcera expuesta, ¿no? Entonces, para darse una mnemotécnica acá, ¿no? El dolor del paciente cuando mejora con los alimentos, tenemos que sospechar una úlcera duodenal, ¿no? Úlcera duodenal es aquellos que mejora con la alimentación, ¿no? Pero aquella úlcera que empeora con la alimentación es la úlcera gástrica, ¿no? Por eso que la úlcera duodenal, el biotipo de esos pacientes son con tendencia al incremento del índice de masa corporal, son gorditos, ¿no? En cambio, aquellos que tienen una úlcera gástrica, pues obviamente el hecho de que coman, pues disminuye la ingesta, ¿no? Entonces tiene más tendencia a disminuir el índice de masa corporal, ¿no? Tienen tendencia a ser delgados, ¿no? Entonces la gran diferencia. Miren que solamente con la ingesta de alimentos, aquellos que el, la úlcera duodenal calma con la alimentación, mientras tanto la úlcera gástrica empeora con la alimentación, ¿no? ¿Qué papel juegan las prostaglandinas en la protección de la mucosa del paciente? ¿No? Las prostaglandinas derivan del ácido araquidónico, mantienen la integridad de la mucosa al regular la liberación de bicarbonato y mantener un flujo sanguíneo y promovedor de la destitución epitelial. Entonces, las prostaglandinas, ¿no? Son derivados del ácido araquidónico, ¿no? Y generan el flujo sanguíneo, ¿no? Toda prostaglandina genera vasodilatación. Entonces, como va a haber una vasodilatación, entonces va a generar, mantener un buen flujo sanguíneo, ¿no? Es por eso que, ¿no? Los AINES, al inhibir esta COX, los AINES, pues generan una vasoconstricción y obviamente generan un tipo de alteración en el flujo sanguíneo, ¿no? ¿Cómo contribuye el consumo de ibuprofeno a la formación de úlceras? Como decíamos, inhibe pues la COX, ¿no? Inhibe la síntesis de prostaglandinas, ¿no? Entonces su inhibición causa toxicidad en el tubo digestivo y aumenta el riesgo de ulceración. ¿Cuál es el mecanismo por el cual el Helicobacter pylori sobrevive en el ambiente del estómago? Es otra pregunta, ¿no? Produce la enzima ureasa. Esta Helicobacter pylori produce una ureasa. ¿Qué hace esta ureasa? Genera amoníaco a partir de la urea. Entonces, el amoníaco es como la casa, ¿no? Del Helicobacter pylori, porque lo alcaliniza el pH de su entorno inmediato para sobrevivir y colonizar la mucosa. Entonces, miren que la Helicobacter pylori genera la ureasa para convertir el urea en amoníaco y este amoníaco disminuye o alcaliniza ese pH tan ácido que tiene el estómago, ¿no? ¿Por qué se solicita una endoscopia a pesar de tener una prueba de aliento positiva? ¿Por qué? Porque en estos pacientes mayores de 50 años, ¿no? O adulto mayor o con síntomas persistentes, es esencial para confirmar la ubicación de la úlcera. Descartar malignidad. Ahora, aquí es otra pregunta, colegas, ¿no? ¿Cuándo yo descarto malignidad? ¿Cuándo yo me voy indicar, no, veo una úlcera duodenal o una úlcera gástrica? Todas las úlceras gástricas, ¿no? O sea, de localización fondo gástrico, ¿no? Que no sea parte del antro o del o de la porción duodenal, pues tiene más características de malignidad. Para eso es la endoscopía, ¿no? Pese a que ya tengamos una prueba de aliento positivo o de prueba de
en heces de Helicobacter pylori, pero necesitamos saber dónde está esa úlcera. Si se encuentra, si es una úlcera gástrica, pues tenemos que sospechar una malignidad, ¿no? Esa es la gran diferencia también de hacer la endoscopía para descartar malignidad, ¿no? Solamente la localización también nos da esas diferencias, ¿no? ¿Qué diferencia existe entre la ubicación de la úlcera duodenal y las gástricas? ¿No? Más del 95% de las úlceras duodenales ocurren en la primera porción del duodeno, ¿no? Las gástricas benignas suelen localizarse distales a la unión entre el antro y la mucosa de la excretora ácida. Entonces aquí, más que todo en la primera porción del duodeno, las úlceras duodenales, ¿no? Por localización anatómica, ¿no? ¿Y cuál es la función de bomba sodio-potasio ATPasa? ¿No? Es la enzima responsable de la secreción de ácido. Utiliza energía ATP para intercambiar iones de hidrógeno, ¿no? Del citoplasma de la célula parietal hacia la luz gástrica por iones de potasio, ¿no? La importancia tiene la erradicación del Helicobacter pylori en este paciente. La erradicación de la bacteria reduce la tasa de recurrencias de úlceras duodenales en más del 80%, ¿no? Si no se erradica, pues miren que tiene alta recurrencia para provocar diferentes tipos de daño. ¿Qué componente forma la primera línea de defensa de la mucosa gas duodenal? Es una barrera físico-química compuesta por la capa de moco, ¿no? Bicarbonato y fosfolípidos que impide la difusión de iones de hidrógeno, ¿no? Entonces, de todo esto es referente al caso clínico que se ha visto sobre la úlcera, ¿no? Entonces, ya para tener el contexto y sacar los puntos clave de este tema, la arquitectura de la mucosa es un paisaje de fosas y glándulas, ¿no? Prácticamente en esta glándula tenemos células de la mucosa superficial, células de mucosas del cuello, parietales, ¿no? Las células endocrinas, las células principales, ¿no? Que también tienen el istmo, el cuello y la base, ¿no? En el fondo. Entonces, cada esto de células tiene su función, ¿no? El epitelio gástrico no es una superficie plana, ¿no? Sino es una estructura compleja de pliegues y fositas microscópicas. Cada fosita ramifica de 4 a 5 glándulas gástricas y la composición celular varía según la localización anatómica, ¿no? Los componentes clave de esto, ¿no? Que pueden ser iguales preguntas. Y ahí no hay preguntas tontas, ¿no? Aquellas preguntas que si nos esforzamos, a veces, por más simple que era, a veces pasa eso, ¿no? En el examen, pues no era esta la pregunta, pero ahí es donde no era esto o aquello, ¿no? Las células de la mucosa superficial producen moco protector, las parietales o oxínticas, ¿no? Secretan ácido clorhídrico y factor intrínseco, ¿no? Las células principales son las que generan el pepsinógeno, y las células endócrinas secretan hormona como la gastrina, ¿no? Entonces, cada una de estas células tiene funciones de secreción de ácido, de pepsinógeno, ¿no? Así como la gastrina, ¿no? Entonces, eso como un recordatorio fisiológico para ir hablando, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, prácticamente en este diseño, vemos la fabricación del ácido, ¿no? De la célula parietal, ¿no? En una célula en reposo y como en una célula estimulada por la bomba activada, la entrada y salida de ácido clorhídrico, la gastrina, la acetilcolina y la histamina son estimuladores del ácido clorhídrico, ¿no? Y obviamente la histamina a través de los receptores H2, acetilcolina, receptores muscarínicos 3, y la gastrina tiene sus estimulantes en la célula parietal, ¿no? Entonces, el nivel preepitelial, la primera línea de defensa, ¿no? Estamos viendo este corte histológico, tiene una capa de moco de bicarbonato que crea una barrera físico-química. Es el primer nivel o la primera línea de defensa, es el moco de bicarbonato. Mantiene un gradiente de pH de 1 a 2 en la luz gástrica, a 6 a 7 en la superficie celular, ¿no? Y
La segunda línea de defensa son prácticamente las murallas, ¿no? La integridad de las uniones intercelulares, capacidad de destitución de las células migran para reparar daños menores rápidamente. Entonces, aquí tienen una gran destitución celular, ¿no? Ese es un nivel epitelial para producir, ¿no? Su, ah, su nivel de defensa con las células, ¿no? Y la producción de las prostaglandinas que mantienen los mecanismos de defensa para un buen flujo sanguíneo, ¿no? Y el tercer línea de defensa es el nivel subepitelial, ¿no? El suministro, la red microvascular, ¿no? Robusta que suministra el oxígeno y nutrientes, proporcionando bicarbonato y para neutralizar el ácido que difunde y elimina los subproductos tóxicos en el organismo. Entonces, estas tres líneas de defensa solamente como un recordatorio fisiológico, que también es muy importante recordarlo, ¿no? Primera línea de defensa, el moco, capa de bicarbonato. Segunda línea, epitelial, ¿no? Tercera línea, el suministro de eh, flujo sanguíneo a través del bicarbonato también, ¿no? Y hablamos de Helicobacter pylori, ¿no? Este Helicobacter pylori, que es una bacteria gram negativa en forma de S, que vive en el moco gástrico, ¿no? Los factores de virulencia, ¿cuáles son? Aquellas clave, ¿no? La ureasa produce amoníaco a partir de la urea. Hemos mencionado que el amoníaco es el que le envuelve a esta Helicobacter pylori, generando un pH alcalino, ¿no? Y también tiene otros factores de virulencia como las moléculas del CACA y el BACA, que son proteínas que se inyectan en las células del huésped, alterando la proliferación celular y la producción de citoquinas proinflamatorias. Entonces, estas moléculas virulentas van directamente a alterar, ¿no? La proliferación celular que hemos mencionado, que es un mecanismo de defensa, ¿no? Y que obviamente no genere citocinas proinflamatorias, ¿no? Y la producción de citocinas proinflamatorias. Entonces, las consecuencias clínicas, las gastritis predominantemente antral conducen a la alta producción de ácido, aumentando el riesgo de úlcera duodenal, ¿no? Las pangastritis o las gastritis atróficas del cuerpo conduce a la baja producción de ácido, atrofia de la mucosa y riesgo de úlcera gástrica y a largo plazo cáncer gástrico. Todo lo que es en cuerpo gástrico, ¿no? Sospechar cáncer gástrico, ¿no? Es muy importante. Esto igual ha sido una pregunta de examen también el año pasado. ¿No? Las mucosas gástricas normales, esto por ejemplo, el nivel de alto de producción del ácido, ya sea una úlcera duodenal o a nivel mm, gástrico por infección del Helicobacter pylori, va a predominar, ¿no? Que puede llegar a una úlcera duodenal, asociarse con el linfoma, ¿no? En la infancia y en edad avanzada, pues en la edad gástrica, ¿no? A nivel del cuerpo gástrico. Entonces, en todo este esquema se puede resumir que todo lo que es gástrico, edad avanzada, es predominantemente en cáncer. Si es a nivel pediátrico duodenal, pensar en un linfoma más, ¿no? Entonces, las lesiones sistémicas por la inhibición del COX, pues está predominantemente en el flujo sanguíneo, ¿no? Porque bloquean la síntesis de las prostaglandinas, ¿no? La falta de prostaglandinas debilita la barrera de moco, porque reduce pues, el flujo sanguíneo, ¿no? Pues no hay, disminuye, ¿no? Y obviamente disminuye también la secreción de bicarbonato, por lo cual hay una lesión sistémica por la inhibición del COX, ¿no? Y ahí es donde los AINES entran en un rol importante, ¿no? La lesión tópica, daño directo, obviamente, como ácidos débiles, los AINES atraviesan las membranas de las células epiteliales en el ambiente ácido del estómago. Una vez dentro de ahí, el pH se ioniza y quedan atrapados, causando el daño celular directo. Entonces, hay un daño directo y hay un daño sistémico, ¿no? Que provoca el Helicobacter. Las manifestaciones clínicas y de diagnóstico que menciona, ¿no? El síntoma principal es el dolor epigástrico. Las complicaciones más frecuentes, hemorragia del tubo digestivo que ocurre en aproximadamente el 15% de los pacientes.
Pero ¿cuál es la complicación más? La hemorragia, ¿no? Del tubo digestivo. La mortalidad de 30 días por hemorragia, ¿no? Puede alcanzar hasta el 10% y el más común en personas mayores a 60 años, ¿no? Bien de la parte epidemiológica, de las úlceras gástricas, ¿no? Y esto obviamente asociado, y se asocia más que todo a la parte del cáncer gástrico. Dentro de la úlcera duodenal, el estándar de oro para el diagnóstico es la endoscopía, ¿no? Pues tomar en cuenta que siempre estándar de oro, gol estándar, causas principales, pues son puntos que tenemos que memorizar, ¿no? Es el método de elección, permite la visualización directa de la úlcera y la toma de biopsia para descartar malignidad, ¿no? Y para detectar también el Helicobacter pylori. Entonces, la piedra angular del tratamiento, en este caso, es la supresión del ácido, ¿no? Primero, la inhibición de la bomba de protones, que en este caso se puede utilizar omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, y los mecanismos derivados a los benzimidazólicos que se unen de forma covalente y reversible a la bomba de sodio-potasio, ¿no? Entonces, prácticamente bloquean el paso final de la secreción del ácido. Son los agentes antisecretores más potentes. El otro donde tenemos son los antagonistas de los receptores H2, donde está la famotidina, el famotirazol. Los mecanismos son bloquear competitivamente el receptor histamínico H2, ¿no? En la célula parietal, reduciendo la secreción de ácido estimulada por la histamina, ¿no? En este caso, tenemos esos mecanismos, ¿no? Y a largo plazo, ¿no? En el contexto clínico, miren, que la inhibición, los inhibidores de mononucleotidados se utilizan con gran frecuencia y se estimula hasta el 70% de las infecciones a largo plazo son innecesarias. La mayoría de los datos sobre efectos adversos provienen de estudios observacionales retrospectivos, por lo que deben interpretarse como cautela. Entonces, ¿cuáles son los efectos adversos, ¿no? Asociados? Infecciones enteradas, ¿no? Aumento de riesgo de infecciones por Clostridium difficile, ¿no? Mala absorción, déficit de fracturas óseas, ¿no? Posibilidad por mala absorción de calcio, el daño renal que puede provocar por una nefritis intersticial y la neumonía adquirida en la comunidad, ¿no? Que son prácticamente relacionados con la mayoría de datos de efectos adversos. Que miren en esta tabla prácticamente las diferentes los diferentes estudios que son, pero de tipo observacional, no así en forma directa, ¿no? El principio del tratamiento ahora no se baja en el objetivo de, es la curación para prevenir la recurrencia de la úlcera, ¿no? Se requiere terapia combinada, ¿no? Es decir, múltiples antibióticos más la inhibición de la bomba de protones para ser efectiva. La duración estimada recomendada para la mayoría de los regímenes de 14 días. Aquí estamos poniendo en negrita, ¿no? Ya que los regímenes más cortos, o sea, de 7 días, son menos eficaces. Pues lo que refiere la literatura, en base a esta, dice que se debe hacer regímenes de 14 días, ¿no? Y la selección del régimen es dependiendo a preguntas clave. ¿Existe alergia a la penicilina? Si ha habido algún contacto previo con macrólidos, ¿no? Entonces, en base a estas dos preguntas, el reto de la resistencia, si la tasa de la resistencia local a la claritromicina es mayor al 15% o el paciente ha usado algún macrólico previamente, se debe evitar los regímenes basados en claritromicina, ¿no? Por eso es importante evitar hacer estas preguntas que nos menciona la penicilina o algún macrólico. Esta tablita que también está sacada de la literatura, ¿no? En base a las dos preguntas que hemos mencionado, alergia a la penicilina o ha tenido consumo de algún macrólido, entonces nos va haciendo las recomendaciones, ¿no? Si hay alergia a la penicilina, ¿no? Y no hay contacto con algún macrólido, ¿no? O en este caso no es alérgico ni ha tenido contactos con ningún medicamento macrólido, el tratamiento recomendado es cuádruple con bismuto, ¿no? Triple con
claritromicina y amoxicilina, ¿no? Entonces, concomitantes. Otras opciones secuenciales híbrido triple con levofloxacina, secuencia con levofloxacina o una carga, ¿no? Pero aquí no hay una recomendación, ¿no? Que nos impide utilizar un tratamiento cuádruple, ¿no? En cambio, ya cuando hay un contacto a los macrólidos, ¿no? Ya utilizado macrólidos, el tratamiento recomendado es el cuádruple con bismuto, triple con levofloxacina, secuencial con levofloxacina, ¿no? Entonces aquí te hace recomendación ya con levofloxacina, ¿no? Y obviamente otras opciones, el tratamiento concomitante o el tratamiento secuencial y la carga todavía están en incertidumbre, pero aquí te hacen recomendación de la levofloxacina. La alergia a la penicilina, si existe alergia a la penicilina, el tratamiento recomendado es triple con claritromicina, el metronidazol, ¿no? Y el cuádruple con bismuto. Y si existe alergia a la penicilina y se utiliza macrólidos, los tratamientos recomendados son cuádruples con bismuto, ¿no? Entonces, las regiones donde se sabe que la resistencia a la claritromicina es mayor al 15%, las recomendaciones para pacientes con antecedentes de contacto, algún macrólido para los fármacos 2 y duración de claritromicina, hemos mencionado los regímenes de primera línea, no en este cuadro, tienen que durar por unos 14 días, ¿no? Entonces, la causa principal del fracaso, ¿cuál es la causa más de estos pacientes? Es el fracaso terapéutico con los pacientes que cumplen con el tratamiento, es la infección por cepas resistentes, ¿no? Dentro de la epidemiología llamamos fracaso terapéutico a la infección por cepas resistentes a los antimicrobianos, ¿no? Y esto en Estados Unidos, ¿no? La resistencia al metronidazol puede ser hasta el 30% y el 80% en países en desarrollo. Y la resistencia a la claritromicina de 16 a la mitad, ¿no? De 16% en Estados Unidos. Entonces, las estrategias de rescate como segunda línea te dicen nunca debe ser repetirse el mismo régimen, ¿no? La terapia cuádruple con bismuto si no se usa en primera línea, ¿no? Puede usarse los inhibidores de bomba de protones, succilato de bismuto, metronidazol y tetracyclina. O las terapias basadas en fluoroquinolonas, ¿no? En este caso, sí, terapia triple con levofloxacina, ¿no? Duración de 10 a 14 días. Y terapias basadas en zivabutina, que combinación con el ibuprofeno, la moxila, rifabutina durante 10 días. Entonces, eso tener en cuenta respecto a cuándo utilizar las de primera, la segunda línea, ¿no? Y las indicaciones actuales para la cirugía, ¿no? En la era de los inhibidores de bomba de protón y la indicación, la cirugía electiva es rara, ¿no? Se reserva para complicaciones como una hemorragia no controlada o una úlcera refractaria. Entonces, solamente en esos está indicado la cirugía. Hemorragias no controladas, perforadas obstruidas o las úlceras refractarias, ¿no? Como tal. Entonces, ¿qué procedimientos? Vagotomía, ¿no? Amplectomía o las de construcción respecto a los tipos de procedimientos quirúrgicos. Y las complicaciones postquirúrgicas claves que menciona es el síndrome de vaciamiento gástrico rápido, ¿no? El famoso dumping, ocurre especialmente tras procedimiento de algún tipo de procedimiento Bilirubin, ¿no? Fase temprana de 15 a 30 minutos, síntomas gastrointestinales y vasomotores por el paso rápido de contenido hiperosmolar. Y la fase tardía, que es mayor a 90 minutos, síntomas vasomotores, mareo y diaforesis por hipoglucemia reactiva. Entonces, la hipoglucemia reactiva es una complicación tardía, en la fase tardía, ¿no? Y viéndonos ya dentro de las causas raras de hipersecreción, vemos otro síndrome, ¿no? El síndrome de Solnit-Pearson, que es un trastorno de la hipersecreción ácida causada por el tumor neuroendocrino, ¿no? Provocada o producida por la castrina, o sea, las células G, ¿no? Se empiezan a generar castrina, pero esto se llama como un gastrinoma, ¿no? La epidemiología prácticamente es raro, es de 1% en los pacientes
con enfermedad ulcerosa péptica y el diagnóstico a menudo se retrasa mayor a 6 años. Entonces se debe sospechar, ¿no? Cuando, en caso de úlceras múltiples, ¿no? Úlceras múltiples y en localizaciones inusuales, postvulvares más que todo. Las úlceras recurrentes o refractarias y la diarrea severa con esteatorrea, ¿no? Diarrea con esteatorrea, sospechar en Zollinger-Ellison, ¿no? La asociación genética aproximadamente el 80% de los gastrinomas son esporádicos y hasta el 25% tienen este síndrome de Zollinger-Ellison como parte de las neoplasias endocrinas múltiples tipo 1, ¿no? Las MEN1. Entonces, otro tipo de alteraciones relacionadas, ¿no? Entonces, restaurando el equilibrio en la enfermedad ulceropéptica, el balance es la clave, ¿no? La salud de la mucosa gástrica depende de un delicado equilibrio entre los factores agresores y un robusto sistema de defensas. Tres niveles que hemos mencionado, ¿no? Hemos dicho la capa de moco, la parte epitelial y obviamente la parte subepitelial está relacionada con el flujo sanguíneo, ¿no? Dos, identificar a los agresores, ¿no? La gran mayoría de las úlceras pépticas son causadas por el Helicobacter pylori, ¿no? Ya hemos mencionado los factores de virulencia, la ureasa, ¿no? Las moléculas del BAC, del KK, que son protectores de virulencia. Es los pilares de tratamiento moderno, ¿no? Estrategias es dual, suprimir el ácido, ¿no? Y erradicar el Helicobacter pylori con los diferentes esquemas. Y las consideraciones críticas que prácticamente el manejo actual debe tener en cuenta la creciente resistencia y sopesar los riesgos de potencial sobre el uso a largo plazo de los inhibidores de bomba de protones. Entonces, colegas, ya para ir culminando, vamos a acabar con esta ronda de banco de preguntas, ¿ya? Y vamos a ir cerrando este segundo tema de la úlcera péptica y enfermedades relacionadas. A ver, vamos acá. Respecto a la anatomía glandular gástrica, ¿cuál es la distribución y composición correcta de la mucosa oxíntica? Comprende el 5% del área glandular y contiene células mucosas endocrinas. Inciso B, se localiza en el cardias y posee células de la gastrina. El inciso se representa hasta el 75% de las glándulas y contiene células parietales principales, células enterocromafin. Se ubica exclusivamente en el antro y carece de células principales o contiene las células en el penacho en las bases de las glándulas para regular el moco. A ver, colegas, vamos respondiendo. ¿Ya? Colegas, cada vez que ponemos la pregunta, ponemos la respuesta y abajo ponemos la justificación. ¿Ya? Eso, perfecto. Vamos a dar la respuesta. Y sí, ¿no? Representa hasta el 75% de las glándulas y contiene células parietales principales y células enterocromafil. Entonces, eso es respecto a la anatomía glandular gástrica, ¿no? Según la distribución y composición correcta de la mucosa oxígena. Vamos con la segunda pregunta. Durante la activación de la célula parietal, ¿qué cambios estructurales es fundamental para la secreción ácida? Aumento de vesículas citoplásmicas, transformación de la membrana túbulo-vesicular en canalículos intracelulares con microvellosidades largas, disminución del volumen mitocondrial para ahorrar energía, cierre de los canalículos apicales para concretar el ácido clorhídrico y migración de la bomba sodio-potasio ATPasa hacia el polo vasolateral. Entonces, durante la activación de la célula parietal, ¿qué cambio estructural es fundamental para la secreción ácida? A ver, vamos respondiendo, colegas. ¿Qué cambio estructural hay para la secreción ácida? ¿No? Y definitivamente preguntas que también hemos ido sacando de ciertas
exámenes previos, ¿no? De gestiones pasadas. Vamos. El cambio que hay, la transformación de la membrana túbulo-vesicular en canalículos intracelulares con microvellosidades largas, ¿no? Entonces ahí cuando se estimula la membrana túbulo-vesicular, ¿no? Se transforma en una red densa de canalículos apicales con microvellosidades. Entonces esa transformación existe, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo por el cual el moco, o sea, el mucoso actúa como barrera química de primera línea? ¿Cuál es el mecanismo? Hemos mencionado los tres, la segunda línea y la tercera línea. La capa de moco, ¿no? Es la primera línea. ¿Pero cómo? Será mediante la secreción de óxidos nítricos en la luz, al funcionar como una capa de agua inmóvil que impide la difusión de pepsina, por la presencia de uniones estrechas que bloquean el paso del ion hidrógeno, o a través de la producción de proteínas de choque térmico, o mediante la angiogénesis. A ver, vamos colegas, vamos respondiendo. A ver, si dicen B. A ver, vamos. Ya, perfecto. Entonces, el mecanismo por el cual el flujo mucoso actúa como una basera es porque funciona como una capa de agua inmóvil, ¿no? Que obviamente impide la difusión de pepsina. Ese es el mecanismo por el cual el gel mucoso actúa, ¿no? Porque si hablábamos de presencia de uniones estrechas, aquí hablaríamos de la segunda línea de defensa, ¿no? Que es epitelial. Si vamos a entrar aquí, la producción de proteínas igual será segunda línea. Si hubiéramos puesto mediante angiogénesis, ya es la tercera línea, ¿no? Donde ahí depende, ¿no? De la luz del flujo sanguíneo. Entonces, todo lo que es diferente a la primera línea es esta, ¿no? Aquí, ¿qué gradiente de pH en la mucosa gástrica es vital? Según ¿cuál es el rango de pH que se mantiene? Entonces, ¿cuál es el gradiente de pH de la mucosa gástrica es vital? Será un pH de 1 a 2 en la luz y el pH de 7,4 en el citoplasma. Será el pH de 3 en el moco y el pH de 5 en la superficie celular. O un pH de 1,2 en la superficie y de 6 a 7 en la superficie de la célula epitelial. O un pH constante de 4 en toda la basera preepitelial. O el pH 7 en la luz para neutralizar el ácido antes de que toque la célula. Entonces, ¿cuál es este gradiente por el cual mantiene una mucosa gástrica viable? Este rango que tiene que mantenerse, ¿no? Entre la luz y la superficie celular, ¿no? Porque la capa de moco, que muchas veces es una capa de agua impenetrable, entonces el pH tiene que tener un rango variable, ¿no? Vayamos respondiendo, a ver, colegas. Ya, perfecto. Entonces, el pH, ¿no? Que varía de 1 a 2 obviamente en la superficie, ¿no? pH gástrico del lumen es de 1 a 2, pero de 6 a 7 en la superficie celular, ¿no? Esa es la variación, ¿no? El rango de pH que se tiene que mantener entre la superficie celular y la luz, ¿no? Muy importante. Vamos con esta pregunta. ¿Qué proceso de separación gástrica ocurre al margen de la división celular y se quiere pH alcalino, ¿no? Esto estamos hablando de la segunda línea de defensa, ¿no? Al margen de la división celular que hemos dicho que es un mecanismo más, será la angiogénesis, la degeneración por células germinativas, la destitución, la hiperplasia foveolar compensatoria o la fibrosis de la muscularis propia. ¿Qué proceso de reparación gástrica ocurre al margen de la división celular? A ver, vamos respondiendo, colegas. Con esto ya vamos a ir acabando
todo el banco de preguntas de estos dos temas. Recordaros que toda pregunta, colegas, desde la pregunta, la respuesta y en esta parte inferior se hace la justificación bibliográfica, ¿no? De cómo se ha sacado la pregunta. Entonces, vamos a responder, pues este proceso es la destitución, ¿no? La migración de células epiteliales que bordean la lesión, ¿no? Es un proceso de reparación gástrica, ¿no? Ya sea por la división celular, pero para esto necesita un pH alcalino, ¿no? Para que se vaya destituyendo este tipo de células. Aquí, ¿cuál es la función principal de la enzima COX-1? El tracto gastrointestinal. A ver, vamos, colegas, vamos respondiendo. Ya. Entonces, ¿qué hace esa función? Prácticamente preservar la integridad de la mucosa gástrica y la migración plaquetaria, ¿no? Entonces, recordarán que esta enzima, pues, también genera acciones antiagregantes, ¿no? Y obviamente preserva la integridad de la mucosa al estimular, ¿no? El flujo sanguíneo a través de las prostaglandinas, ¿no? Sobre la secreción basal del ácido gástrico, ¿cuál es correcto? A, es constante durante las 24 horas, sobre las secreciones son las 24 horas, o es mayor durante la mañana y menor por la noche, o el inciso C sigue un patrón circadiano, siendo mayor por la noche, y el inciso D depende exclusivamente de la liberación de la gastrina, o inciso E se inhibe totalmente por el nervio vago en ayuno. Entonces, ¿cuál de estos es el correcto? Leanlo bien, a ver, colegas, voy a ir viendo sus respuestas también, y por qué, ¿no? ¿Cuál es la secreción basal del ácido gástrico? ¿Constante durante las 24 horas, ¿no? O diferentes incisos. Ahora muchos dicen A, B, D, a ver, Vanessa dice B, B, ya. Entonces, para la secreción basal de ácido gástrico, lo correcto es que sigue un patrón circadiano, ¿no? Sigue un patrón circadiano y la producción tiene un patrón con niveles máximos nocturnos y mínimos matutinos, ¿no? Por eso es que normalmente, o para prevenir algún tipo de gastritis, se da la inhibición por medicamentos inhibidores de la bomba de protones durante la noche, ¿no? Antes de acostarse, ¿no? Entonces, siguiendo este patrón circadiano. Vamos con esta pregunta. En la regulación celular de la secreción ácida, ¿cómo actúa el bloqueo de las H2 sobre otros estimulantes? ¿Qué hace o cómo actúa el bloqueo del receptor H2 sobre otros estimulantes? Aumenta la sensibilidad de los receptores muscarínicos, reduce el estímulo de la gastrina y la acetilcolina al inhibir vías comunes, bloquea directamente la unión de la gastrina a sus receptores acercados, no tiene efecto sobre la secreción inducida por acetilcolina o activa la adenilatosclasa de forma compensatoria. Entonces, ¿cómo actúa? Vamos, colegas, a ver, vamos respondiendo cómo actúa el bloqueo del receptor H2 sobre otros estimulantes. ¿Ya?
Vamos, ya. Entonces, sobre otros estimulantes, pues debido a la, ¿no? A la interrelación de el bloqueo de estas H2 reduce las respuestas a sustancias que activan otras vías como la gastrina o la acetilcolina, ¿no? Pues reduce el estímulo de la gastrina y la acetilcolina. ¿Por qué? Porque también ahí tiene un efecto estimulante, ¿no? Sobre las H2. ¿Qué factor bacteriano del Helicobacter pylori es esencial para alquimizar su entorno inmediato? Hemos hablado de los factores de virulencia, ¿no? Entonces, ¿cuál será? Así lo menciona el texto esencial, de comillas, para alcalinizar su entorno inmediato. ¿Cuál será ese factor de virulencia? Vamos respondiendo, colegas. Ya, ya, Virginia Wilson. Bien. Entonces, sí, ¿no? La ureasa, ¿no? La ureasa prácticamente es aquí el factor de virulencia que lo alcaliniza al medio, ¿no? Del entorno del helicobacter, ¿no? Que elabora el amoníaco a partir de la urea, ¿no? Entonces es muy importante ese factor de virulencia, ¿no? Las VAC-A, ¿no? La citotoxina vaculante son otras, estas más que todo provocan citocinas proinflamatorias, ¿no? Las otras tipos de la VAC y la CAC, ¿no? Acá, vamos, la úlcera gástrica, ¿no? Tipo uno se caracteriza por localizarse en el antro por producción de ácido normal o aparece en el cuerpo gástrico con producción reducida de ácido o situarse a 3 centímetros del pílori por exceso de ácido o ocurre en el cardias con hipoproducción de ácido o estar siempre asociadas a úlceras duodenales activas. Entonces, ¿cuál es la característica de estas úlceras gástricas tipo uno? ¿Por qué se caracterizan? ¿Ya? Perfecto, están respondiendo. ¿Ya? Entonces, las de tipo uno se caracterizan porque aparecen en el cuerpo gástrico, ¿no? Con producción reducida de ácido, ¿no? Entonces, ¿cuál era la diferencia de la úlcera gástrica versus la úlcera duodenal? Que estas tienen dentro del campo maligno de las gástricas, ¿no? Son las que más se asocian con malignidad, ¿no? Y no así las duodenales. ¿Cuál es el tamaño mínimo definido para considerar una lesión de la mucosa como úlcera? Colegas, a ver, ¿cuál era el límite según tamaño, ¿no? Para definir esto dentro de la definición, ¿no? Bien, creo que ya la mayoría, pero no cuenta, ¿no? Entonces, definíamos a un inicio, ¿no? Que las lesiones mayor a 5 milímetros, la solución de continuidad, ¿no? Que no sobrepasa que no sobrepasa la submucosa, mayor a 5 milímetros, pues era definido como una úlcera como tal, ¿no? Entonces, mira, que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Esto dentro de los pacientes con úlcera duodenal. ¿Qué alteración en la secreción de bicarbonato se observa dentro de la úlcera duodenal? Aumenta compensatoriamente en el bulbo duodenal, reducción notoria en el bulbo duodenal, el inciso C, bicarbonato normal pero con exceso de pepsina, el inciso de secreción normal que se neutraliza rápidamente por el páncreas, o la producción excesiva de bicarbonato inducida por el Helicobacter pylori. Entonces, ¿qué alteración en la secreción de bicarbonato se observa en la úlcera duodenal?
¿ya? Entonces, hay una reducción notoria en el bulbo duodenal, ¿no? Esta alteración de la secreción de bicarbonato, hay una reducción notoria en el bulbo duodenal, ¿no? Pues prácticamente esa es la respuesta respecto a esta pregunta, ¿no? En la úlcera duodenal activa, la secreción de bicarbonato en el bulbo duodenal está significativamente reducida, ¿ya? ¿Cuál es la proteína que actúa como sitio catalítico activo en la bomba de protones? Esta pregunta creo que ya es regalada, ¿no? Vamos a responder, ¿no? ¿Cuál es la proteína que actúa como un sitio catalítico activo? Hay subunidades, ¿no? Dentro de la bomba de protones hay la subunidad beta, la alfa, ahí están los receptores M3, la proteína G pequeña de la familia GAPA y la gastina circulante. ¿Cuál dentro de esta, cuál es la proteína que actúa como catalítico activo de la bomba de protones? Ya, bien, colegas, están respondiendo. Dentro de esa está pues la unidad alfa, ¿no? Es la que se relaciona como el sitio catalítico, ¿no? Activo en la bomba de protones. Entonces, ese es el sitio catalítico. No se olviden que esto igual ha sido otra pregunta de buscada dentro de la unidad alfa, ¿no? Dentro de estas. Respecto a la epidemiología, esto ya viendo, tomando en cuenta, ¿no? ¿Qué factores predisponen a mayores tasas de colonización por Helicobacter pylori? Entonces ahí decían si la raza afro eh, descendiente o hispana, independientemente del nivel socioeconómico, el nivel educativo y alto y dieta en grasas, ¿no? Estatus socioeconómico bajo y menor nivel educativo o el uso crónico de inhibidores de la bomba de protones o ser menor de 30 años en la actualidad. Entonces, ¿cuáles son los factores predisponentes a mayor tasa de colonización? Estamos hablando de colonización por Helicobacter pylori según la bibliografía oficial que nos presenta. ¿Ya? Entonces, según la bibliografía, nos indica que obviamente y se actualiza, ¿no? Que el estado económico, socioeconómico bajo y el menor nivel educativo sigue siendo los factores predisponentes para la colonización por Helicobacter pylori, ¿no? No en la raza, el nivel educativo, sino el estatus socioeconómico y el menor nivel educativo dentro de estos. ¿Cuál es la función de la somatostatina producida por las células B en la regulación gástrica? ¿Cuál es la función? A ver, colegas, de la somatostatina. Estimular la liberación de histamina, inhibir la producción de ácido por mecanismos directos o indirectos, promover la liberación de gastina y grelina, aumentar el apetito, activar las células G, activar la bomba de protones. ¿Cuál es la función de la somatostatina? Ya, perfecto. Entonces vamos a ver que inhibe la producción de ácido por mecanismos directos e indirectos, ¿no? La somatostatina inhibe la producción de ácido directamente sobre la célula parietal, pero indirectamente reduce la liberación de histamina y gastina. Entonces es su doble mecanismo, ¿no? Tanto directa como indirectamente en la producción, ¿no? Vamos con esta pregunta, colegas, sobre la histopatología de la úlcera duodenal. ¿Es cierto que, hablando de histopatología, el 50% se ubica en la segunda porción del duodeno? Suelen ser malignas en pacientes ancianos. Más del 95% aparecen en la primera porción del duodeno. El inciso de la base de forma es protegido de granulación, sin necrosis o siempre mide más de 5
centímetros de diámetro. Entonces, es la, ¿cuál es el inciso correcto? Como úlcera duodenal, ¿no? Más del 95% siempre están en la primera porción del duodeno, ¿no? No hay en la segunda, en la tercera, en la cuarta. La primera porción del duodeno es el 95%, ¿no? Sobre la localización respecto a la úlcera duodenal. ¿Qué efecto tiene la pepsina sobre la mucosa gástrica a un pH mayor a 7, ¿no? Aumenta su actividad proteolítica, se mantiene estable pero inactiva, sufre desnaturalización y se desactiva de manera irreversible o transforma el tripepsinógeno en su forma activa o estimula la secreción de moco como mecanismo de defensa. Entonces, ¿qué efecto tiene la pepsina sobre la mucosa gástrica? ¿Ya? Sufre la desnaturalización y se desactiva de manera irreversible, ¿no? Entonces, la pepsina se desactiva irreversiblemente y se desnaturaliza cuando el pH alcanza un valor de 7 o superior, ¿no? O mayor a 7. Entonces se desactiva, ¿no? Se desnaturaliza. ¿Qué isoforma de la ciclooxigenasa de las COX es inducida por estímulos inflamatorios en macrófagos y fibroblastos? ¿Cuál es la COX en este caso? ¿Será la COX-1, la COX-2, la COX-3? Ambas o ninguna inflamación o no ninguna. ¿Cuál será la isoforma de la COX? Que es inducible. COX-1, COX-2, ya, perfecto. Evidentemente la COX-2, ¿no? La COX-1 es la constitutiva, ¿no? Pero la COX-2 es la inducible, ¿no? Por procesos, ¿no? Entonces esa es la gran diferencia entre la COX-1 y la COX-2. La COX-1 es constitutiva, que está normalmente en todo el tejido, en todos los tejidos funcionales, regulando el flujo sanguíneo gastrointestinal, renal, ¿no? Pero la COX-2 es inducible, ¿no? Por procesos inflamatorios, secretados por macrófagos y fibroblastos. El consumo de AINES sin gastritis activa crónica suele presentar infección severa por Helicobacter pylori, gastropatía química por hiperplasia foveolar y edema, atrofia glandular completa en fondo, metaplasia intestinal inmediata o úlcera exclusivamente nocardias tipo 4. Entonces, ¿qué provoca el consumo de AINES sin gastritis activa crónica? Según la literatura, pues genera una gastropatía química por hiperplasia foveolar y edema. Estamos hablando del consumo crónico de una gastritis sin gastritis activa crónica, ¿no? Pues genera una gastropatía química, ¿no? En relación a la presentación, ¿no? De las lesiones por AINES. Con ausencia de Helicobacter pylori muestran evidencia de una gastropatía química. Si no hay Helicobacter pylori, pues una gastropatía química, ¿no? Por AINES, ¿no? ¿Qué porcentaje de pacientes son con síntomas de dispepsia padecen realmente una úlcera? Esto también en la literatura, ¿no? A todo paciente con dispepsia será, tendrá una relación alta con una úlcera. ¿Cómo lo describirá la literatura, no? ¿Será del 100% dispepsia igual a úlcera? No es lo que nos relaciona, ¿no? Entonces veremos, será más del 90%, alrededor del 50%, menos del 10% o el 100%. El dolor mejora con alimentos. Si el dolor mejora con alimentos,
o no existe relación entre dispepsia y úlcera péptica. Entonces, ¿cuál creen que sea la relación dispepsia con úlcera? ¿Ya? Menos del 10%. ¿Ya? El porcentaje que relaciona dispepsia, dolor y gastritis en relación a una úlcera es menos del 10%, porque no es un síntoma específico ni sensible para decir úlcera, ¿no? Una úlcera no es, es menos del 10% en tener en cuenta. Más del 90% de los pacientes son complejos sintomáticos de dispepsia. No padecen úlceras, es un síntoma que va a un síndrome, ¿no? Entonces, no es dispepsia igual a úlcera, es lo que se quiere llegar, ¿no? Menos del 10% es en este caso. Bueno, colegas, hasta aquí hemos tratado de ver estos dos temas muy importantes